Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos a este primer Hacking Talk que estamos desarrollando justo para poder, entre otras cosas, desmitificar varios conceptos tecnológicos, varios conceptos que a ratos se nos hacen un poquito complicados porque tienen diversas variantes. De hecho, la Deep Web es una y justamente por eso el, el tema inicial o el primer Hacking Talk. Y por supuesto, para esto no pensé en otra persona mejor que el señor que ustedes ven acá, Alfredo Abarca, una persona a quien tengo el gusto de conocer y tengo el gusto de haber compartido ponencia en una de las conferencias más representativas en Perú. Bien. Mi nombre es Juan Carlos Izquierdo, soy el CEO de Orion Security Latam. Los invito a que nos sigan en las redes sociales, Orion Sec Latam, en todo, en absolutamente todo, Instagram, Facebook, Twitter, y hay un grupo en Telegram, en un canal en Telegram que es Orion Sec Latam para que ustedes también se suscriban. Vamos a estar elevando y vamos a estar subiendo información concerniente a esto y a los siguientes Hacking Talks. Y como primer Hacking Talk, y que definitivamente tenía que ser el mejor, la cereza del pastel, aunque no está todavía el pastel, teníamos que invitar a una persona que aprecio mucho y admiro mucho porque es un profesional en el campo. Alfredo Barca es ingeniero en cibernética y sistemas computacionales, egresado de la Universidad La Salle, cuenta con diversa experiencia en el campo de la ciberseguridad, desde seguridad de administración en puntos finales como Windows, Linux, Mac, iOS y Android, análisis forense, hacking ético, desarrollo de código seguro, Big Data, así como algunos lenguajes de programación como Python, C Sharp, VBScript, PowerShell y VBNet. Importante, siempre hay que aprender de coding para dedicarse a esto, eso es un mandamiento. Actualmente se desempeña como, no les voy a decir nada, simplemente les voy a decir que está en un proyecto muy interesante en el país de Norteamérica, el país, uno de los países más representativos de Norteamérica, que no es México ni Canadá. Y, y antes se desempeñaba como líder del área de ciberinteligencia en una institución financiera de México. Mi querido amigo Alfredo Barca, qué gusto tenerte aquí. Wow, no, pues el honor todo mío, porque ahora escucho es la primera edición de este Hacking Talks. Entonces, híjole, pues ser el padrino es todo un honor para mí, ser considerado para esta plática. No, hombre, amigo, muchísimas gracias. Y pues nada, parte de lo que comentabas de la plática que dimos en B-Sides, ahí en Perú, pues era relacionado a hacer el threat hunting en dispositivos Mac, ¿no? Es el tema o el hecho de haber investigado en esto es que pues bien sabemos que threat hunting lo hacemos mucho en equipos Windows por la naturaleza, la facilidad, la amplitud, la cobertura que tienen estos equipos. Era importante también tomar esta parte para los equipos Mac. Y bueno, fue ahí el pretexto claro para conocernos en B-Sides. Muchísimas Sí, gracias por la invitación y pues esperamos que esto sea de su agrado. sí, segurísimo, segurísimo. No, estoy segurísimo que la gente va a aprender mucho y va a entretenerse mucho. La idea es que se entretengan porque hemos visto otros formatos. De hecho, ustedes pueden ver también en la red social donde va a salir, en el portal donde va a salir. Y claro, son charlas de 1 hora y media, 2 horas. Y le decía a Alfredo cuando recién iniciamos, caramba, por eso veo una película. O sea, creo que es demasiado tiempo. Así que la intención es que acá nos divirtamos y que acá la pasemos muy bien. En efecto, Alfredo mencionó un punto importante y es que cuando hicimos la charla, él dio threat hunting en dispositivos Mac. O sea, usualmente uno lo hace en Windows y uno hace cacería en Windows y él lo hizo en Mac. Yo no sé si esté publicada, espero que sí, pero también los invito a verla. Alfredo también tiene una charla justamente la Deep Web publicada, así que más adelantito los invito a verla. Alfredo, ¿qué te motivó a hacer ciberinteligencia? Yo por eso entré en el punto de cómo nos conocimos porque justamente ahí fue cuando supe que te querías dedicar a la ciberinteligencia. ¿Cómo te dedicaste a la ciberinteligencia? Pues mira, la verdad es que, híjole, después de tantos años de desarrollarme en la parte de ciberseguridad, siempre buscas, ¿qué más hay? Digo, yo recuerdo hace algunos años cuando empecé en estos lares, lo comentaba con otro de mis colegas aquí en México, el hecho de que, híjole, cuando yo empezaba hace cerca de 15 años, tenías de dos sabores, o pen testing o análisis forense, ¿no? Entonces, era muy complicado porque decías, híjole, solamente tengo esas dos ramas y bueno, empiezas por una de ellas, ¿no? Yo decidí empezar por análisis forense y en su momento cuando ya vi que era todo lo que había llegado en cuanto a análisis, pues siempre buscas qué más. Y ahí fue desarrollando, hasta para no hacer la historia larga, pues llegaron los ayeres de dedicarme ya de lleno a la cacería de amenazas.
fue por eso que me metí al tema del threat hunting y empezaba yo ya a indagar algo de lo que era threat intelligence, ¿no? Justo en uno de mis anteriores empleos empezaba a dibujar la parte de threat intelligence, fui coordinador de lo que en ese momento era el CERT de esa organización. Sin embargo, nada estructurado, nada de lleno. Y ahí es donde te debo de echar la culpa a ti, mi estimado amigo, porque si no es por esa plática que tuvimos, esa plática tan amena que tuvimos en B-Sides, no había dado yo rumbo de cómo darle forma a meterme de lleno al mundo del threat intelligence, ¿no? El saber que tomaste esa especialización, el tener un programa ya estructurado de cómo meterme, cómo indagar en el mundo del threat intelligence, fue como me ganó el cómo entré ya en materia, ya a desarrollarlo propiamente como parte de mis actividades del día a día. Eso recuerdo, ya llevamos, ¿qué? 3 años atrás, 4 años atrás de esto. Y bueno, pues ahora me encanta el tema del threat intelligence, ¿no? Digo, y esto con buscas o en miras de, ya traigo todo el expertise de cómo piensa un atacante, qué vulnerabilidades emplea un atacante, el cómo defenderte. Ahora con todo este conocimiento es, ok, ¿cómo aprovechar ese conocimiento en miras de tratar de prevenir un ataque, de tratar de prevenir alguna tendencia, de tratar de ubicarlos antes de que todo esto ocurra, ¿no? Antes de llegar al stage de que te vulneren, antes de que llegar al stage de correr a un incidente y, bueno, pues, del post-incidente, ¿no? Que ya sabemos que es el forense. Entonces, amigo, pues realmente debo de echarte o atribuirte gran parte de este logro a ti por indagarnos en esa plática tan interesante que tuvimos en B-Sides. Sí, fue interesantísimo y de hecho no pensé que ibas a tomar tan en serio porque cuando conversamos me dijiste, sí, me parece interesante, la voy a tomar y después de un par de pestañeos, ya el hombre estaba con el título ya de máster, o sea, no, el hombre, qué bueno porque eso demuestra mucho de tu profesionalismo. Qué chévere, mi estimado Alfredo. Y de hecho, ¿por qué ingreso al punto de la ciberinteligencia? Porque dentro de la etapa de inteligencia cibernética, mucho se habla de la famosa Deep Web. Justamente la Deep Web funge como una red en donde se tiene que hacer mucha analítica para saber qué es lo que sucede. Pero no voy a entrar mucho en preámbulos porque primero, como ustedes saben, la intención es poder explicar en conceptos muy sencillos qué son todas estas palabras. De ahí el título de qué es Deep Web. Entonces, por ahí la intención es que sean palabras muy ejecutivas al momento de explicarlo. Mi estimado Alfredo, ¿qué es Deep Web? Mira, Deep Web, en su más simple contexto, es aquella red que no puedes navegar o que no está indexada. Es decir, no está indexada, piensa como un directorio telefónico. La red indexada, lo que nosotros buscamos comúnmente por Google, pues aparece ahí. O sea, está en ese directorio telefónico que te dice, a ver, quiero buscar un servicio de venta, ¿no? Bueno, pues ahí te aparece Amazon, ahí te aparecen cosas como Mercado Libre. Y hablar de servicios no indexados es aquello que no está visible a ese directorio. Si tú buscas, por ejemplo, no puedes meterte a Google y decir, quiero que me contrates un asesino a sueldo, ¿no? No te va a aparecer ahí el sitio. Entonces, todo este tipo de contenido no indexado por esos buscadores es lo que se conoce como Deep Web. Ahora, hay mucho conflicto quizá o mucha desinformación de decir, oye, todo lo que está en Deep Web es malo. No todo lo que está en Deep Web es malo, porque mucho de este contenido que no está visible, que no está indexado en los buscadores, puede tratarse de información pues, que es propia de empresas, ¿no? Piénsalo como pues, los correos electrónicos corporativos, es algo que pues, obviamente por razones de seguridad, confidencialidad, no está indexado, porque pues, si no cualquiera pudiera leer tu correo, ¿no? Velo así. O también aquellos lugares donde para tener acceso a información como un SharePoint, como repositorios de información compartida que requieren un usuario y contraseña, no están indexados al no estar autorizado cualquiera, al no estar público, vaya. Sin embargo, esto es lo que se conoce como Deep Web. Obviamente ya hay una parte más oculta, que es lo que entraremos en materia más adelante, que es lo que se conoce como Dark Web, ¿no? Y a mí me gusta describir la Dark Web como la parte o el gemelo malévolo del Internet tradicional, ¿no? Verlo así. Eso es así en muy breves palabras lo que pudiéramos describir como esa Deep Web. Perfecto, perfecto. Y qué interesante, porque cuando uno habla acerca de la Deep Web, lo asocia ya a los actos delincuenciales y lo asocia a la maldad pura del Internet y lo asocia a que el Internet o la Surface Web, ustedes van a escuchar mucho el concepto de Surface o Clear Web,
es la ciudad, y la Deep Web son ya la parte de abajo donde están las tortugas ninjas, donde está Splinter. Entonces, muchos lo asocian con eso y con actos de maldad. Y claro, cuando salen preguntas como la Deep Web es tu correo electrónico, es tu sesión en Dropbox, ¿cuál sería tu respuesta, estimado Alfredo? Yo diría que sí, ¿no? O sea, Deep Web en su amplio sentido es todo aquello nuevamente que necesita pues, algún tipo de autorización para ser accesado y que por obvias razones, si no tienes esa autorización, pues no puede ser indexado, ¿no? Entonces, sí, si bien nuevamente, si dividimos la parte de Deep Web en todo aquello que no puede ser visto, contempla por supuesto tu correo electrónico, contempla por supuesto accesos de vía VPNs, repositorios de información que requieren una autorización y claro, la parte malévola, ¿no? La parte que comprende esa mínima, si quieres verlo en cantidad, mínima parte que ya considera la dark web, ¿no? La parte malévola ahora sí. Exactamente, exactamente. O sea, cuando ingresen a sus correos electrónicos, siéntanse hackers porque son navegadores de la Deep Web. Así que básicamente eso. Pero es importante porque la Deep Web básicamente es lo que no está indexado. Por ejemplo, el acceder a Facebook, claro, Facebook está indexado. Lo que no está indexado es mis mensajes dentro de Facebook. Entonces, no es que yo voy a poder acceder allí. Ahí se define la Dark Web. Ahora, perdón, la Deep Web. Ahora, sale la Deep Web, perfecto. Y hay estos famosos comentarios que hay personas, no sé, delincuentes, asesinos a sueldo, hay personas que, no sé, les gusta mucho delinquir, tienen páginas terribles, y todo esto lo asocian a la Deep Web, pero eso es mentira. Y eso no, bueno, no más que mentira, no es precisamente lo que técnicamente se llama Deep Web. ¿A qué atribuimos o en dónde está ese famoso concepto de actos delincuenciales, pedófilos, asesinos a sueldo? ¿En dónde? Mira, ya en estricto sentido y hablando en materia y en los términos, podríamos categorizarlo como la dark web, ¿no? La dark web es todo el conjunto de estos nodos que si bien ya mencionamos no están indexados, para tener acceso a estos nodos requieres un cliente de acceso a este tipo de red, ¿no? Que lo más común que conocemos es el navegador de Tor, ¿no? Entonces, Tor, por ser una especie de proxy anónimo, lo que nos permite es ingresar a este tipo de redes donde ya se llevan a cabo actividades maliciosas. ¿Qué es lo que nos permite Tor? Pues tener un cierto nivel de anonimato, digo, cierto en el falso sentido de anonimato, donde visitamos todos estos sitios donde ya se frecuentan actividades maliciosas. Aunque, ojo, igual, si bien es cierto que se llevan muchas actividades maliciosas, también se trata de foros ya más especializados donde se comparten investigaciones con un nivel de secrecía mayor, que también circula información pues, legal, ¿no? De hecho, estaba leyendo un documento muy importante donde te decían, oye, el simple hecho de entrar tú a través de un navegador Tor a la Darknet no te vuelve criminal, ¿no? Porque mucha gente, muchos de los mitos es, híjole, ya instalé Tor, ya abrí mi primer página para visualizarla y eso me hace un maleante. La verdad es que no. Sin embargo, sí hay que tener ciertas precauciones, ¿no? Porque parte de lo que se conoce es que si tú abres un sitio, por ejemplo, ¿no? Pornografía infantil sabemos que abunda. Si tú abres un sitio de pornografía infantil, pues agentes encubiertos de diferentes instituciones de tres letras en Estados Unidos tienen plantados, sí, tienen plantados scripts para vulnerar tu equipo y tratar de dar con la persona que está visitando esos sitios, ¿no? Entonces hay que tener ciertas precauciones también para navegar. Totalmente, totalmente. Sabes que cuando mencionas esto, una vez escuché una muy buena analogía y es que la dark web, o ya entrar en materia de dark web, es básicamente como entrar en un terreno minado, porque si bien voy pisando temas que quiero o requiero, cuando yo accedo a un punto en donde no debo acceder, no quiere decir que la persona que está del otro lado del computador es una persona que está ofreciendo ese servicio. De pronto es un señuelo, porque es una persona que generó un perfil propio para que la persona caiga, transaccione, y luego de eso ya tenga prácticamente todo, toda la data de lo que yo estaba realizando. Y así han habido múltiples estafas, ¿verdad? Sí, no, hay muchos casos, hay uno muy sonado, a lo mejor muy sonado reciente, ¿no? Porque si ponemos a contar historias, existen miles, pero justo eso que comentas es había una señora, creo, en Tampa, donde contrató a un asesino para que mataran a la exmujer de su pareja, ¿no? Entonces,
Digo, para no hacer muy largo la historia, lo que pasó en esta interacción en la dark web es que indudablemente ella contrató a un asesino. El avatar de este asesino era un agente de una de las instituciones de 3 letras aquí en Estados Unidos, donde decía, ok, yo lo contrato, necesito un revólver, págame $350 en bitcoins por el arma y otros 12,000 por llevar a cabo esto, ¿no? La mujer aceptó. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que detrás de este avatar pues, era un agente encubierto, ¿no? Entonces, pues, obviamente, indudablemente, ella terminó en la cárcel aceptando los cargos y bueno, esa es una de las tantas historias donde no confiesan todo lo que hay ahí, a pesar de que se oferta, porque efectivamente, como bien dices, ¿no? Es un campo minado para ver quién cae. Totalmente. Mira, mira, si por lo menos por ahí alguien pensó en tomar alguna represalia o alguna venganza hacia alguien, la dark web no es la mejor opción entonces. Totalmente. Y qué bueno que lo mencionas también justo por el punto de vista de que la deep web propiamente, o la dark web, que ya vamos a entrar en materia justamente de eso, no es que es mala. Quizás se lo puede malinterpretar porque como asegura el anonimato, entre comillas, y como puedes transaccionar sin necesidad de tener a algún regulador, se generan cosas malas, como en todo. Pero también hay sitios muy buenos en donde hay mucha información buena. ¿Qué me puedes contar al respecto? Sí, mira, hay diversidad de sitios. Mencionar un dominio no es tan fácil como decirte hoy en día, no, pues Amazon.com, ¿no? Sabemos que los sitios en la dark web pues son 26 o 16 caracteres con la extensión .onion en el caso de los Tor, entonces no podría yo describirte ahorita el dominio, pero indudablemente hay muy buenos foros que tratan temas especializados, ¿no? Yo en lo particular, pues obviamente tengo ya algunas fuentes confiables, ¿no? Donde sacas información de las últimas amenazas que existen para el tema de seguridad informática. Entonces, así como ese que te estoy mencionando, debe haber foros de interés particular en algunos ciertos temas, donde por la fuente, por la naturaleza, por lo explícito que pudieran tener los temas o por la relevancia, ¿no? Inclusive es como decir, híjole, Leonardo da Vinci está publicando temas de su primer máquina voladora y hay quienes están en contra, que lo tiran de hereje, pero como no tienen esa libertad, lo publican en la dark web, ¿no? Entonces, hay bastantes investigaciones muy relevantes, muy interesantes, diferentes puntos de vista que puedes encontrar en estos foros. Y no necesariamente son criminales, o sea, son foros donde mucha gente se expresa desde su particular óptica de un determinado tema, ¿no? Es decir, oye, pues a lo mejor yo pienso que la Tierra es plana por esta y esta razón, digo, sabemos que no es así, pero vaya, o sea, te dan razones muy lógicas en este y otros temas, de decir, oye, a ver, no, piénsalo desde esta óptica, es muy relevante, es muy, ¿cómo decirlo? Muy revolucionario la forma de verlo y a lo mejor dices, cambia la forma de pensarlo, el chipset, para enfocarme en esa forma de verlo, ¿no? Es por poner algún ejemplo, te digo, no pudiera yo darte, amigo, el dominio, porque sí es muy complejo de recordar, de No, por sí es complejo de lo tomamos recordar. todo el tiempo. Sí, no, de por sí es complejo recordar Amazon.com, ya quiero ver si me recuerdo 16 caracteres, .onion, no, es más complicado, amigo. Bueno, no, sí, incluso yo en algún momento también vi perfiles muy buenos en donde había documentación. Por ejemplo, una vi, pero claro, tenía documentación en ruso de seguridad informática, muy, muy bueno. O sea, hay sitios muy, muy buenos. Así como también, bueno, ya no está este sitio, pero era súper interesante, el Half a Pound, que me permitía verificar los dominios. Pero claro, a diferencia del servicio que sí está en la Clearweb, este de acá me daba las contraseñas que tenían propias de filtraciones anteriores. Entonces, por ejemplo, si había una cuenta @dominio.com, entonces poníamos el dominio.com y automáticamente salían todas las cuentas, todas las credenciales que estaban filtradas por cuál era el servicio y también la contraseña. Entonces, imagínate, claro, para uno es muy fácil bajarse esas contraseñas, crear una lista interesante y ya tengo un diccionario de contraseñas reales. Lastimosamente no está ya disponible y bueno, digo lastimosamente porque era una muy buena herramienta para también hacer un poco de OSINT, pero malo, bueno, ventajoso, mejor dicho, para los que no están utilizando eso para fines malévolos, porque definitivamente en el Internet, propiamente dicho, hay todo, hay absolutamente de todo. De hecho, cuando uno va indagando un poquito en Internet, y más que todo en todo el concepto de la dark web, se topa o se encuentra con temas muy, no sé, muy oscuros, muy propios del nombre, de la dark. Se ha Así escuchado casos súper horribles. ¿Has escuchado algún caso o algo que te haya llamado la atención? Híjole, fíjate que digo, se habla muchísimos casos muy raros. Uno de los que me pareció muy extraños es que había uno de los sitios, obviamente ya está dado de baja, donde te explicaban cómo cocinar a una persona, ¿no? O
sea, te decían los cortes exactos que habías que hacer en el cuerpo humano para cocinarlo mientras el cuerpo aún estaba con vida. Y te mostraban los videos. Ese es de lo más creepy que pude encontrar. Son videos, ¿no? Obviamente, sí, sí, sí. Y obviamente se tocan otros temas pues, bastante grotescos. Digo, yo lo veo desde ese punto de vista. Son temas grotescos donde da la imaginación humana pues, para afectar a otras personas, ¿no? Hay una historia pues, muy conocida, digo, por la relevancia del caso, no lo voy a mencionar el nombre del video para que no tengan esa curiosidad, pero pues hay otro donde es bien conocida la historia de un abuso masivo hacia menores de edad, ¿no? Y aquí lo relevante es que pues, ese video en su momento se hizo viral dentro de la dark web por el morbo que había hacia esto, ¿no? O sea, ahí es donde te das cuenta, híjole, qué tan grotesco pudiera llegar a ser el ser humano en búsqueda de este tipo de cosas, ¿no? Sí, 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 sí. No, y horrible. Yo no sabía, la segunda la sabía, pero la primera no sabía. Qué terrible. O sea, llegaban los cortes así como que exactitos. Qué bestia. Y después de que estás haciendo barbacoa y te dicen, mira, ¿cómo puedes abrir a la persona? Le haces un corte debajo de la costilla, le aderezas su salsa de gusto y vámonos a cocinarla, ¿no? Digo, lo digo como burla, pero realmente es algo grotesco y algo de las cosas más raras que he visto, ¿no? Obviamente, para nada es grato, para nada es aceptable, pero es una de las cosas que podríamos contar como anécdota de lo que se ha visto en Darwin. Total, total. Y hay que tener un poco de estómago para ver eso, ¿no? Y ahí viene el segundo punto que mencionabas de la pornografía infantil y tantos casos terribles que se han escuchado. Casualmente, cuando estaba viendo, estábamos armando el libreto que conversamos para esto lo armamos también antes y lo empezamos a eh, tratar para hacerlo más precisos posibles. Justo vi el caso de Matthew David Graham, que es un australiano que con 22 años ya se declaró culpable de pornografía infantil. Él en la dark web publicaba videos de los niños a los que cuidaba en su vecindario. Entonces, no indago más en eso porque en realidad para los que tenemos hijos eso resulta repulsivo, repugnante, pero como tú dices, creo que la dark web concentra lo mejor del ser humano cuando quiere compartir conocimiento, cuando quiere descentralizar, cuando quiere democratizar el conocimiento, pero también lo más terrible y lo más bajo, como por ejemplo ese tipo de cosas. Y esto entre otros temas, por ejemplo, también la venta de droga. Hay un buscador, entiendo, de droga, ¿verdad? Así es, digo, buscadores, pues, salvo lo que se piensa, ¿no? De que no porque no esté indexado en un buscador como Google, Amazon, Google, Yahoo o cosas así, no existen buscadores en la Darknet. Claro que los hay. Hay buscadores muy especializados, pues, como bien comentas, hay uno para buscar páginas que venden droga, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, este tipo de páginas, pues sabemos que existe. Digo, el más sonado, y creo que mucha gente lo conoce, es el caso de Silk Road. Silk Road en su momento, por ahí de 2012, 2011, 2000, sí, 2011, 2012, era uno de los sitios más grandes de venta de drogas y entre otro tipo de cuestiones en Internet, ¿no? Que sabemos que también en su momento ya fue dado de baja, por ahí de 2013, que justo el proceso de baja fue dado por agentes encubiertos, ¿no? O sea, te das cuenta que uno de los agentes que trabajaba como moderador del sitio fue el que dio todas las pistas, tanto para dar de baja el sitio, la primera versión, como la segunda, ¿no? Y la segunda fue dada de baja un año después, y te sorprendes cuando sabes que el administrador estuvo todo ese tiempo trabajando durante todo el año para poderlo dar de baja, ¿no? Y recién, justo otro sitio de venta de drogas, hace unos días estaba leyendo una nota de un sitio que era, pues, se puede decir que el sucesor de Silk Road, que se llama Hydra, perdóname, Hydra, donde pues este sitio igual lo que leía de dato interesante que recopilaba el 80% del negocio de la droga en la dark web, equivalente a 32 mil millones de dólares en un año, y pues fue dado de baja. Este sitio estaba hospedado en servidores en Alemania hace poquito y era pues, de habla rusa, entonces también fue dado de baja. Esto es lo que se podría considerar como el sucesor potencial del SeaWorld, ¿no? Qué terrible, qué terrible. Y es que, claro, se vuelve un negocio muy viable, muy productivo cuando estamos hablando que se pierde totalmente el rastreo, entre comillas, porque igual se trata de buscar, echa la ley, echa la trampa, así que por ahí va también al revés. Y sobre todo porque se publican sitios en donde se puede transaccionar sin ningún problema con una moneda que no deja rastro y que es el Bitcoin. Muchos atribuyen a que la potencia, la fuerza del Bitcoin inició justamente por el mercado negro, porque el mercado negro lo sostuvo, lo mantiene.
y por supuesto, hace prácticamente irrastreable esto. Imagínense, por ejemplo, si no se tuviera el Bitcoin, si no se tuviera una moneda criptográfica, no creo que vayas a dar un cheque a nombre de señora da, no sé Bitcoin. da el número de tu tarjeta de crédito en un sitio donde venden números de tarjeta de crédito. Exacto, exacto, sí, sí. Imagínate, esto es como el Spider-Man que se señala entre uno y otro. Eso me Totalmente. recuerda como el meme del hombre araña, así que señalaban así de, oye, quiero una tarjeta, toma una tarjeta, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa? Siempre he escuchado esto de yo voy a entrar a la Deep Web por redes Tor. Y ya, bueno, ya hemos hecho un concepto claro, hemos dejado muy claro acerca de la Clear Web o de la Surface Web, de la Deep Web, que no precisamente es que es de malévolos y de diablos y de infiernos, y estamos hablando de la Dark Web como tal. Para acceder a la Dark Web, nosotros utilizamos una suite que se llama Tor, ¿sí? Pero ahí viene el famoso concepto de Deep Web, Darknet. Entonces, coméntanos un poco como para que la gente sepa al momento de decir Dark Web, Darknet, Deep Web, maleantes, droga, ¿qué podemos decir al respecto? Mira, quizá para simplificar y evitar la confusión, Darknet como tal, véanlo así, es como los nodos a los que tú accedes cuando estás buscando un servicio. A esto se le conoce como los servicios ocultos o los hidden services. Ya cuando hablas en su más amplio sentido, hablando de la Dark Web, es el conjunto de todos estos nodos formando una red, de ahí el nombre de web, ¿no? O sea, Dark Web, Darknet es una pequeña comunidad, como decir, oye, yo tengo una comunidad establecida de comunicación con Juan Carlos y todo su equipo, y está anonimizada. Esto para mí es una Darknet, ¿no? Porque no necesariamente busca un fin malicioso, simplemente está anonimizada a través de un proxy, con un pequeño equipo de trabajo. Eso para mí es una Darknet. El conjunto completo de servicios que están publicados dentro del ámbito del anonimato ya es la Dark Web, porque no es un solo servicio, no es un solo grupo, ya es una comunidad de grupos que persiguen quizá intereses comunes, que muchos de ellos son pues, obviamente ilegítimos, ¿no? O ilegales, y otros tantos no, pero ya en su amplio sentido esto sería la Dark Web. Y en el caso de la Deep Web, creo que lo hemos comentado, es todo aquello que no está indexado. Si bien esto es una parte, la Dark Web es una parte de la Deep Web, no necesariamente es el todo, sino todo aquello que no esté indexado, tanto servicios legítimos como correo, como repositorios de información, como también esta parte que ya hemos visto que es que el hermano gemelo del Internet, ¿no? Donde vive lo peor que pudiera generarse, hablando de temas ilegales. Perfecto, perfecto, buenísimo. Y ahí viene el punto clarísimo. Dicen, para acceder a la Dark Web, yo utilizo una suite llamada Tor. Tor es el único método para acceder allí. No, mira, Tor es el más popular. Yo pudiera hablarte como que Tor es el más popular porque pues es el que prácticamente se acopla a todo, ¿no? Yo en alguna ocasión tuve que viajar a China por cuestiones de trabajo y lo que buscas, lo que ves en China es que justo, pues obviamente muchos temas están restringidos, incluyendo la descarga de Tor, ¿no? ¿Y por qué digo que es el más popular? Porque Tor te da la facilidad de que, por ejemplo, tiene una restricción en cierto país, hablando de otra vez de China. Tú puedes bajar el cliente de Tor a través de un mensaje de WhatsApp, tú puedes bajar el cliente de Tor a través de un mensaje de SMS, tú puedes bajar el cliente de Tor desde una descarga de página web o pues inclusive hasta en un tema de peer-to-peer, ¿no? O sea, prácticamente por eso lo vuelve popular, porque hay múltiples formas de descargarlo y de instalarlo, ¿no? Eso lo vuelve lo más simple, lo más popular y lo más conocido. Hay otras redes que también funcionan en el mismo sentido de buscar anonimizar este tipo de comunicaciones, este tipo de transacciones, y dentro de las más comunes vas a encontrar cosas como I2P, que las siglas se refieren a Invisible Internet Project, ¿no? Que esto, pues el protocolo que ellos tienen es a través de redes peer-to-peer, y el ruteo, es decir, la comunicación entre los nodos, funciona de manera unilateral, ¿no? O sea, cuando yo mando la comunicación, mi vía de comunicación empieza como una carretera muy estrecha, mi vía de comunicación es en un solo sentido, en un carril, y cuando viene la información de regreso, viene en otro carril totalmente distinto. La ruta es completamente distinta. Es la forma que funciona I2P, ¿no? A diferencia del Tor. En el caso también, pues existen otras redes como es Zeronet o Freenet. Cada una tiene su particularidad, pero vaya, el fin es común, ¿no? O sea, el fin de ocultar información, el fin de distribuir, compartir información, sea de la naturaleza que sea, es la misma.
Tor es más conocida, pero también existen estas otras tres. Bueno, yo les dije que había traído al experto, yo les dije que había traído al gallo del gallinero. Hombre, Espectacular. gracias, honor, ¿qué me haces? Buenísimo. Para terminar, mi querido Alfredo, ya estamos terminando el tema. Nos queda clarísimo ya cómo es la Deep Web, cómo es la Dark Web y todas estas combinaciones interesantes. Hay, por ejemplo, casos muy súper sonados, súper oscuros. Por ejemplo, hay un caso que no se sabe si es mentira o si es verdad, como en algunos casos también dentro de la Dark Web, y es la compra de las Mystery Box, que eran como cajas que uno compraba, pero simplemente por el morbo de saber qué venían. En un caso supe que venía uñas de seres humanos, en otro eran dientes, o sea, era una cosa súper terrible. Y en un caso en particular de una persona que la compró y puso como dirección su casa, o sea, genio porque el hombre mandó la dirección de su casa a la Dark Web. Y claro, recibió primero una caja llena de poco de cosas terribles, inclusive me parece que fueron los dientes, y después empezó a recibir una rata muerta y lo empezaron a perseguir. No se sabe, realmente no sé cómo fue el final de la historia, pero ahí es cuando viene el concepto de tener mucho cuidado porque los peligros en el Internet son exactamente los mismos a que si yo salgo a la calle sin ningún tipo de protección. ¿Qué es lo que tú le aconsejarías, Alfredo, a todos esos usuarios que quieren indagar un poco más? Que no está mal, la curiosidad no es delito, la curiosidad no es pecado, la curiosidad es una habilidad, pero hay que hacerlo de manera responsable definitivamente para no caer en problemas. ¿Qué le aconsejarías tú a la persona que quiere indagar en la Deep Web, quiere indagar acerca de eso, quiere entrar a un reactor que no es ilegal, como tú bien lo mencionaste? ¿Qué le recomendarías? Pues mira, básicamente yo lo que pudiera aportar aquí, indudablemente hay medidas técnicas que pudieras poner en tu equipo para realizar una investigación. Sin embargo, yo siempre he dicho, ¿no? O sea, qué bueno que tengas curiosidad y lo dices, parte de la naturaleza humana es esta curiosidad por saber más. Pero yo sí te diría, cualquier cosa que tú hagas en la dark web, tienes que tener mucho cuidado, porque los casos que hemos visto, al final del día se traducen en alguna consecuencia en el mundo real. Bien lo decías, oye, ¿cómo te llega la Mystery Box con uñas humanas, no? De algún lado tuvieron que salir las uñas humanas, piénsalo así. Si Exacto. das la dirección de tu casa, ¿qué te esperas el día de mañana en una red donde contratan pues, asesinos, asesinos a sueldo, violencia, pues, obviamente contra los humanos de cualquier naturaleza, llámelo como lo llames, asaltos, sustos, extorsiones, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate, das tu dirección real, ¿no? O sea, ¿a quién se le estás dando? ¿Qué tipo de persona está atrás de ello? Entonces, mi consejo aquí sería, híjole, traten en lo posible de asesorarse bien, de indagar bien qué tipo de sitios van a estar buscando, porque si me meto por curiosidad para ver el video que comentó Alfredo en la sesión con Juan Carlos de encontrar por ahí cómo cocinar a un humano, híjole, todo ese tipo de páginas tiene contenido grotesco y es capaz de infectar su equipo con la intención de, pues, al finalizar, dar una extorsión, dar seguimiento en el mundo real y tiene sus consecuencias, ¿no? O sea, eso ténganlo muy presente. Entonces, antes de entrar en este tipo de cuestiones, en este tipo de red, sí asesorarse muy bien el cómo tener protección adecuada para evitar tener un tracking, ¿no? Por parte de los delincuentes. Eso es como mi principal aporte. No me voy a meter ahorita como que instálate un proxy, VPN, porque son temas técnicos que lo vas a escuchar en los videos de una hora, pero sí el tratar de asesorarse muy bien de para qué quieres estar ahí, qué tipo de cosas quieres ver y obviamente centrarse en eso, ¿no? Genial, genial. Alfredo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por los conceptos que nos permiten un poco entender, un poco comprender de qué se trata esto. La idea no es hacernos super mega expertos en la deep web, en la dark web, conocerlos para saber cuáles son sus peligros y por qué no ir un poco más allá cuando se trate de conocer el caso. Ha habido casos que la curiosidad los lleva a puntos en donde realmente ya no hay marcha atrás. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Alfredo, ¿dónde te puede seguir el público que te va a ver? Claro, mira, me pueden encontrar a través de mi red de Twitter, es @aabarcab, ¿no? Mm. Esa es una de mis redes. La otra me pueden contactar para cuestiones ya más profesionales a través de LinkedIn, a través de mi nombre, Alfredo Abarca. Y bueno, he publicado algunas cuestiones a través de esos dos enlaces, pueden buscarme por ahí.
y también la charla que tuvimos en su momento con Intelcon del año pasado, relacionado a temas de Dark Web. Que de hecho ya se abrió el Call for Papers para esta tercera edición, ¿eh? Así que allá no tenemos que ver. Esperemos, amigos, esperemos con todos estos cambios, quién sabe. Sí, 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 totalmente. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Nuestras redes, ustedes ya la conocen, se las mencionamos al principio, orionseclatam.com. Somos una empresa que no voy a entrar en materia comercial, pero que nos apasiona lo que hacemos. Más allá del concepto de soluciones, servicios, eso es lo de menos. Nos apasiona lo que hacemos y buscamos que nuestros clientes no sean clientes, sean aliados estratégicos, que se enamoren de nosotros. Y la intención con esto es un poco propagar el conocimiento de una manera muy clara, muy extendida, muy real, sin entrar en tecnicismos de qué es lo que significa cada uno de esos puntos. Por eso, discúlpenos si sonó un poquito grotesco el qué es, pero era un poco para comprender de qué se trata. Les agradecemos muchísimo por este tiempo. Alfredo, te agradezco muchísimo por tu tiempo. No sé si quieras dejar unas últimas palabras para este público que ha aprendido en este corto tiempo qué es este concepto de la Deep Web. No, no, nada que agregar. Muchísimas gracias también por tomarse el tiempo de ver este video con este par de locos apasionados por la ciberseguridad, la ciberinteligencia y nada, si tienen alguna duda adicional a lo que se mencionó en esto, quisieran indagar más, creo que los canales están abiertos, tanto los de OrionSec como en lo personal. Si quieren consultarnos algo, por favor, adelante, háganlo llegar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Síganlo por favor, Alfredo, porque él publica unos temas interesantísimos y de hecho se manda unos memes tecnológicos espectaculares. Así que les pido por favor que lo sigan. Muchas gracias, Alfredo. Les mando un fuerte abrazo a todos. Nos acompaña también parte del equipo Orión. Estaba en backstage ahí apoyando y mandando sus preguntas. Les agradezco muchísimo a todos y hasta el siguiente Hacking Talk. Creo que este es el primero de muchos y si este fue así de bueno, imagínense el resto. Muchísimas gracias a todos. Chao.